por Monseñor José Julio Martínez, el drama de Jesús, tercera parte, la consumación, capítulo 14, soledad. Los judíos querían enterrar pronto los cuerpos de los ejecutados para que no profanasen con su presencia la santidad del día siguiente, el gran sábado de Pascua. Para acabarlos de matar, rompieron con masas las piernas de los dos ladrones. Al acercarse a Jesús, viéndolo ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con su lanza le abrió el costado y al punto salió sangre y agua. Quedó abierto el camino que lleva al corazón de Jesús, y ese camino ya no se cierra. Es descanso para los piadosos, refugio de salvación para los arrepentidos, amor para todos. Intentaban los judíos retirar a toda prisa y sin honra el cuerpo del Nazareno, sepultarlo en la fosa con los otros dos condenados, hundir en un sepulcro común sus huesos y poner sobre ellos y sobre toda su vida la tierra que destruye para siempre su memoria. Dios dijo al mar: hasta aquí, y le puso una barrera infranqueable con menuda arena. Ahora, muerto ya su hijo, dice al mar de las potestades infernales: hasta aquí, y no pueden más contra Jesús. En efecto, apenas salían los judíos de la presencia de Pilato, con el permiso de que se quebrasen las piernas a los condenados y se los descolgasen cuanto muriesen, entró un señor respetable a pedirle una gracia. Era José, senador o consejero noble del Sanedrín, caballero rico de Arimatea, pueblo cercano a Jerusalén. Era un hombre bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y era discípulo de Jesús, aunque oculto, porque temía a los judíos. Este no había consentido a la sentencia y a los actos de los judíos. Si antes había temido y no se había declarado como debiera, ahora, movido por la muerte del Maestro y por la gracia divina, desecha todo temor y audazmente se acercó a Pilatos y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Viene también Nicodemo, aquel que en otro tiempo había venido a Jesús de noche, y trae consigo una confección de mirra y áloe que pesaba cerca de 100 libras. Llegados al Calvario, piden permiso a la señora que al pie de la cruz velaba el último sueño de su hijo. Ayudados de escaleras y lienzos, desclavan el sagrado cuerpo y lo bajan con toda reverencia. La primera que está allí presta a recibirlo y abrazarlo es su madre, la Madre Dolorosa. Oh Virgen, hija de Sión, ¿a quién te compararé? Grande como el mar es tu quebranto. ¿Quién te podrá consolar? José de Arimatea, Nicodemo, el discípulo Juan y las piadosas mujeres dan lugar al dolor de la madre, sumidos en un silencioso respeto y con mucha compasión. Después contemplan de cerca el sagrado cuerpo. Ven muerto al amado amigo, al dulce huésped de los días de paz. Lo ven muerto por la fuerza de las torturas que los hombres escogieron. ¿Y acaso no saben aún que las escogía el Padre y las aceptaba el Hijo? Pero urgía el tiempo, era preciso acortar la devoción y acelerar el entierro antes de que brillasen las estrellas, pues entonces comenzaba para los judíos el día de sábado y quedaba prohibido todo trabajo. Lavaron el cuerpo brevemente, lo cubrieron de aromas y lo envolvieron en un lienzo grande, según acostumbraban los judíos a sepultar. El de Arimatea tenía en un jardín suyo, cerca del Calvario, un sepulcro nuevo cavado en la roca viva. Estaba sin estrenar y lo ofreció para el Maestro. En la cámara interior, sobre una piedra plana y larga, a modo de altar,
fue colocado el cadáver y allí le dejó su última mirada y su corazón la Virgen María. Una gran piedra redonda fue corrida, rodada, hasta cerrar la entrada. Las mujeres, y especialmente María Magdalena, la arrepentida, la amante, han observado cómo preparaban los hombres el cadáver y han decidido volver pasado mañana para perfumarlo mejor, pues la velocidad no ha dejado hacer las cosas bien. Mañana estarán en reposo absoluto conforme a la ley. Para la madre de Jesús han traído un gran velo negro, y ella, con el rostro cubierto, acompañada por las mujeres y por San Juan, desciende a Jerusalén. Calles y plazas rebosan de gente. Alguno la mira y dice por lo bajo al compañero: la madre del ajusticiado. Pero ella, a cada persona que cruza en el camino, sea israelita, sea griego, romano, le dice en silencio, con afecto de ternura inmensa y con el eco de un testamento sublime: he aquí a tu madre. Y así entra en la casa donde pasará estos 3 días de soledad y de esperanza. Allá afuera, en lo alto de un montecillo cuyo nombre ya nunca se olvidará, aparecen las siluetas de 3 cruces que se recortan sobre un cielo iluminado por la luna de Nisán. Las 3 están vacías. Ha terminado el primer Viernes Santo del cristianismo. Jesús ha expiado hasta lo último por nosotros y ahora empieza nuestra expiación. Esta expiación nuestra consiste en aprovechar los méritos infinitos de nuestro Redentor mediante la recepción de los sacramentos y el cumplimiento fiel de nuestros deberes de cada día. Solo los que se hacen fuerza, nos dejó dicho el Maestro, los que se hacen violencia, entrarán en el reino de los cielos. Mientras el cuerpo de Jesús queda en la cruz y luego en el sepulcro, el alma de Jesús, unida siempre a la divinidad, baja al limbo, lugar donde las almas de todos los justos que habían pasado por este mundo aguardaban su venida. No podían estos justos ir al cielo a ver a Dios y gozarle hasta que se hiciese su redención. Como libertador y consolador, se les presenta a Jesús en el día de su triunfo doloroso. Repentina luz de divinidad, jamás contemplada por vista humana, e inmenso gozo de gloria, jamás sentido por corazón de hombre, inundaron todo el limbo y lo convirtieron en paraíso. Dice San Pablo que Cristo, antes de subir al cielo, quiso bajar a las partes más bajas de la tierra. Este es el dogma de fe que profesamos en el credo: descendió a los infiernos. Añade San Pedro que, muerto en el cuerpo, pero vivificado en el espíritu, marchando a las almas que estaban en la cárcel, las evangelizó, es decir, les anunció el alegre mensaje del reino de Dios y las hizo felices para siempre con su presencia. Ellas fueron las primeras que gustaron las alegrías de la Pascua cristiana. El día que siguió al enterramiento de Jesús, no se ve a nadie en el sepulcro. Es sábado, día de descanso, día del Señor. Los fariseos y los príncipes de los sacerdotes se hallaban indignados por no haber podido echar los restos del aborrecido Nazareno en la fosa común de los criminales, y turbados por el anuncio que Jesús había hecho de su futura resurrección. ¡Qué contraste! Creían más en ella que los discípulos escondidos en casa. El odio tiene también sus intuiciones y a veces más profundas que las del amor. Fueron pues a Pilato y le dijeron: Señor, hemos recordado que este impostor, cuando todavía vivía, dijo: después de 3 días resucitaré.
Ordena pues que se guarde el sepulcro hasta el día tercero, no sea que sus discípulos vayan a robar el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado. Y este último error sería peor que el primero. Pilato se lo concedió, harto ya de sus exigencias. Y ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo centinelas. Podían dormir tranquilos y estar seguros de que nadie violaría el monumento ni sacaría el cadáver. Qué bien servía la misma iniquidad a la providencia sin saberlo ni pretenderlo. Habían tomado todas las medidas posibles para evitar cualquier fraude, y esas mismas medidas sirven hoy para probar que fue verdadero el milagro de la resurrección. Amanece el primer día de la nueva semana, el primer gran domingo. Es el día designado por el Nazareno para resucitar. En el pequeño jardín de José de Arimatea velan los guardias aquel sepulcro que tanto recelo inspiraba. La piedra está en su lugar, cerrando la entrada, los sellos intactos. Los amigos de Jesús duermen o rezan en la ciudad, olvidados de la gran profecía de su amigo: a los 3 días resucitaré. Profecía que debía ser su única esperanza, y había caído en el olvido. Ninguno de los evangelistas nos cuenta el hecho mismo de la resurrección. Han visto al resucitado, pero no dicen cómo resucitó. El que más lejos va en los incidentes de aquella famosa aurora, dice que se produjo un gran temblor de tierra, que un ángel bajó del cielo, echó al suelo la piedra que cubría el sepulcro y se sentó encima. Su rostro brillaba como un relámpago y su vestido era blanco como la nieve. Los guardias, heridos de espanto, quedaron como muertos. Desatinados, fuera de sí, corren a Jerusalén y refieren lo que han visto a los príncipes de los sacerdotes. Tremenda perturbación experimentan aquellos criminales al oír el relato. ¡Vive de nuevo! Aquel a quien habían querido sepultar para siempre. Y el milagro estupendo que él prometió, la resurrección de sí mismo al tercer día, anunciada como prueba suprema de su divinidad, ya está cumplida. ¿Qué debían hacer sino creer y reconocer su error? ¿Y qué hicieron? Se reunieron precipitadamente en consejo y después llamaron a los soldados. Les dieron gran cantidad de dinero y les dijeron: decid, estando nosotros durmiendo, han venido de noche sus discípulos y lo han robado. Han robado el cadáver. Si eso llegara a oídos del presidente, nosotros le hablaremos para calmarlo y os libraremos de todo peligro. Los soldados tomaron el dinero y dijeron como les habían mandado. Pobre astucia humana, para probar que los apóstoles, metidos en su casa, habían venido a robar el cuerpo de Jesús, aduce como testigos a 4 soldados dormidos. No fue posible guardar un secreto tan absurdo. Testigos dormidos. Si dormían, no vieron nada. Y si vieron, no dormían. Poco a poco se reveló toda la verdad del suceso y fue tan sabido que se divulgó entre los judíos y dura hasta hoy todavía. Así escribe San Mateo, pocos años después de ocurrido, cuando aún vivían los testigos y hubieran podido darle público mentis. El alma de Jesús, que estaba en el limbo, llegada la mañanita del domingo, sube a la tierra, penetra en el sepulcro, se une de nuevo con su desfigurado cuerpo. En un instante lo reanima y lo reviste de gloria y hermosura. ¡Aleluya! Como si fuese de fuego y de luz, sale Jesucristo a través de la roca, se lanza triunfalmente a campo abierto, resucitado y glorioso, para nunca más morir. Se aparece ante todo, ¿a quién? Sino a su Santísima Madre, inundando de gozo su corazón, según había sido grande
la muchedumbre de sus dolores, sobreabundó la felicidad. Día feliz, día feliz. Ha terminado el duelo admirable con que pelearon la vida y la muerte. El rey de la vida, después de muerto, reina vivo. Reina desde que ha muerto y reina sobre todos los muertos y sobre la misma muerte. Él mismo había dicho: yo doy mi vida para tomarla otra vez. Ninguno me la quita, sino que yo la doy por mí mismo. Tengo poder para darla y poder para volverla a tomar. Entretanto, un grupo de mujeres fieles camina hacia el sepulcro. Llevan vasos llenos de aroma y se preguntan con inquietud quién les quitará la piedra que cierra la entrada, porque era muy grande y pesada. El sol ha salido ya. Lo primero que les sorprende al llegar es ver que la piedra está corrida a un lado. Miran adentro, el sepulcro está vacío. Se sienten sobrecogidas. Entonces una de ellas, María Magdalena, más vehemente, más amante, corre a la ciudad y se dirige a Pedro y Juan, que tal vez estaban en el cenáculo, donde la Virgen María fue recogiendo a los apóstoles huidos, y también a Pedro, el apóstol pecador y arrepentido. Las otras mujeres perseveran junto al sepulcro vacío. Y estando así consternadas, y aquí que se les aparece un joven de túnica blanca, cándida, deslumbrante. Y deslumbradas y llenas de espanto, inclinan la frente y no se atreven a mirar aquel maravilloso espectáculo. Mas el ángel, el mismo que había aterrado a los guardias, les dice a ellas: no temáis vosotras, pues yo sé que buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. ¿Por qué buscáis al vivo entre los muertos? No está aquí, ha resucitado, como él dijo. Venid, venid y ved el sitio en que pusieron al Señor. Acordaos de lo que os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y crucificado, y que al tercer día resucite. Id presto, y decid a los discípulos y a Pedro que ha resucitado, y que irá delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como él os lo dijo, yo os aseguro. Al oír estas palabras se acordaron las mujeres de las predicciones de Jesús, que antes no entendían o no creían, y al punto salieron del monumento llenas de veneración y de gran alegría. Volvían presurosas a la ciudad. Entretanto, María Magdalena ha llegado a los dos apóstoles, Pedro y Juan. Les dice decididamente lo que ella se ha figurado al ver el sepulcro vacío. Han robado al Señor del monumento y no sabemos dónde le han puesto. Oye Pedro esta noticia y se lanza a la calle. Le sigue el discípulo amado. Su emoción es intensa. Se la siente palpitar en el relato del Evangelio escrito por el mismo San Juan. Pedro sale enseguida y va al sepulcro, y ambos, Pedro y el otro discípulo, corrían, y éste corrió más deprisa que Pedro. Llegan. Juan llega primero, y habiéndose inclinado, ve los lienzos en el suelo, pero no entra. Pedro, que le seguía, llega y entra enseguida, ve los lienzos por el suelo y además el sudario que había cubierto su cabeza, no por el suelo con los lienzos, sino plegado en sitio aparte. Pedro no sabía qué pensar. Aquellos lienzos en el suelo y aquel sudario doblado y enrollado cuidadosamente no eran indicio de un robo. Todo parecía indicar que aquel sepulcro había sido testigo de un despertar dulce y tranquilo. Mas Pedro estaba asombrado y no sacaba conclusión alguna. Para entender bien este asombro, es preciso ponernos en su caso y considerar el estupor que suceso tan prodigioso hubiera infundido en nuestros ánimos, si agitados por el amor, la esperanza y el temor mismo, nos hubiéramos hallado ante lo sublime y misterioso de aquella resurrección, cuyas huellas únicamente ven los dos apóstoles en aquellos lienzos,
abandonados cuidadosamente, y en aquel venerado sepulcro vacío. San Juan dice de sí mismo que entonces vio y creyó, y añade que los demás todavía no sabían que era necesario, según las Escrituras, que el Cristo resucitase de entre los muertos. Vio y creyó. Creyó cuando San Pedro no sabía qué pensar. Creyó cuando Magdalena no creía aún. Bienaventurados los corazones puros, porque ellos verán a Dios. Jesús tiene mayor ternura para Magdalena, pero San Juan tiene mayores dones. La primera besa sus pies, el segundo descansa sobre su pecho. No tardará en aparecerse primero a la Magdalena, no necesita aparecerse al otro. El corazón puro tiene intuiciones más penetrantes que el corazón arrepentido. María Magdalena, después de haberles avisado, ha retornado al sepulcro. Allí se queda, fiel, llorando. No acierta a separarse de aquel lugar vacío y tan amado. ¿Qué va a suceder? Oigamos a San Juan. Solo él sabe describir tales escenas. Los dos discípulos, admirados, volvieron a su casa. Pero María se mantenía en pie cerca del sepulcro y lloraba a su entrada. Llorando se inclinó para mirar el interior del sepulcro y ve a dos ángeles, vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies del sitio en que habían puesto el cuerpo de Jesús. Mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué han quitado a mi Señor? No sé dónde le han puesto. Y habiendo dicho esto, se volvió de espalda y vio a Jesús de pie, pero no lo reconoció. Jesús le dice: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dice: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto, yo lo tomaré. María. Rabí, ¿qué quiere decir maestro mío? Si antes Jesús había desfigurado su voz, ahora pronuncia tan claramente, tan dulcemente estas palabras: María, que ella, enajenada y jubilosa, cae al punto a los pies del Señor para abrazárselos y besárselos. Le dice Jesús: No temas soltarme, María, que todavía no me voy a mi Padre. Dulce ironía de Jesús: puedes dejarme ir, que todavía no me voy, no hace falta que me aprisiones. Pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Se fue María Magdalena a dar la nueva a los discípulos y les dijo: he visto al Señor y me ha dicho esto y esto. Divinidad del Evangelio, ¿en dónde se te ve mejor que en esta página? Cada palabra es como un relámpago de celestial claridad. Al otro día de la muerte, en ese momento en que, si fuésemos libres, nos apresuraríamos a visitar a los que más hemos amado para enjugar sus lágrimas, y acaso también a los que nos han calumniado, vendido o hecho morir de pena para confundirlos. ¿A quién se aparece Jesús después de haber visitado a su Madre Santísima? Ni a Pilato ni a Herodes, ni a los príncipes de los sacerdotes. Nada humano debe velar tan sublime resurrección. Se aparece primeramente a María Magdalena, a la que pecó mucho, pero que amó más. Delicadeza del más hermoso de los corazones. Y después, este corazón intercepta a las mujeres que volvían presurosas a la ciudad. De pronto, Jesús se presentó a ellas y les dijo: yo os saludo. Y enseguida ellas se postraron a sus pies y abrazándoselos, lo adoran. Entonces Jesús les dice: no temáis, id y decid a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán.
y desaparece, dejándolas colmadas de gozo. Lo mismo que María Magdalena, las santas mujeres anuncian a los apóstoles que han visto a Jesús resucitado, pero ellos no solo se niegan a creerles, sino que todo aquello no es a sus ojos otra cosa más que fantasía de mujeres.